Esta es la predicación correspondiente al domingo 26 de febrero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para esta mañana es el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 35. En la Biblia encontramos una proposición básica sobre la deuda. Es el pasaje que encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3, la segunda parte, que dice: el deudor es esclavo de su acreedor. La deuda siempre supone un vínculo de dependencia que en casos extremos lleva a la esclavitud entre el deudor y el acreedor, aquel que presta el dinero y aquel que debe devolver no solamente el dinero prestado, sino los intereses de la deuda. Por eso, el apóstol Pablo nos dice también que en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como dice Pablo, la ausencia de deudas nos coloca en una situación de libertad. De ahí que en el pueblo de Dios, que anticipa con sus formas de vida su reinado, las relaciones deben basarse en el vínculo del amor y no de la dependencia ni del dominio que crean las deudas. Porque como ya vimos en el Sermón del Monte, el amor es el cumplimiento de la ley, como también nos recuerda el apóstol Pablo. Pero es importante que tengamos en cuenta que no solo hablamos de deudas económicas, sino de todas aquellas deudas que buscan el dominio del otro. La deuda económica representa ese ansia de dominio del otro, pero no solamente hablamos del plano económico, sino también del plano personal, existencial, comunitario, incluso de la relación con Dios. A través de la deuda se puede someter a esclavitud a estados, instituciones y personas, ya que la deuda nos quita la libertad. Y por ello, en toda la narrativa bíblica, el tema de la deuda está omnipresente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es el pueblo liberado de la esclavitud. Así que Dios se nos revela en esta narrativa de Israel como el Dios liberador de esa esclavitud. De esa manera, la gran celebración es la fiesta de la Pascua, que supone siempre el telón de fondo de los acontecimientos decisivos de la vida de Jesús. De forma manera que Jesús es esa gran Pascua, la gran liberación de toda la creación. Por el contrario, la relación de Dios se ve dificultada por las deudas, ya que estas son asimiladas a los pecados. Deudas y pecados son dos caras de una misma moneda, cuando no están puestos en el mismo plano en la Biblia. Así que el perdón de los pecados y de las deudas se convierte en una categoría fundamental de esa realidad transformada a la que llamamos reino de Dios. Porque Dios ha vencido la raíz del pecado en la cruz por medio de Jesús, Señor y Rey. Podemos obtener el perdón de nuestros pecados y nuestras deudas. De ahí que en el Padre Nuestro se nos enseña a orar de la siguiente manera: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Leo en Mateo 6, versículo 12. Asimismo, la noción de redención, que también la encontramos en la Biblia en muchos momentos, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el rescate pagado para liberar a alguien de una esclavitud a la que probablemente haya llegado por medio de una deuda. Así que nos encontramos aquí con un concepto que tiene un amplio recorrido en la narrativa de la Biblia, que nos trae muchas resonancias, amplias resonancias que nos ilustran diferentes aspectos de una misma realidad, y que las deudas crean dependencia y esclavitud, y que parte de la transformación que se deriva del hecho de que Dios es rey, que reina en su creación, es el perdón y la liberación de nuestras deudas y de nuestros pecados.
Teniendo en cuenta todo ello, leemos esta parábola del siervo que no quiso perdonar, que la encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, y que podáis leer en este momento y detener el vídeo quizás un momento y leer este texto. Aquí Jesús nos narra aquella historia que nos ilustra lo destructivo de las deudas y cómo en el centro del reinado de Dios se encuentra el perdón de esas deudas. Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, estamos insertos en un conjunto de relaciones con otros seres humanos. Desde que nacemos hasta que morimos, formamos parte de una red de relaciones de la que no podemos prescindir a voluntad. El ser humano es un ser social y por lo tanto estamos en una constante relación con otros seres humanos. Nuestra vida diaria está tejida por esta red de relaciones personales. Esas relaciones nos constituyen quienes somos y en cómo somos. Si hubiéramos nacido en otra red familiar, personal, en otra red de relaciones, ya sea en un determinado trabajo, en una determinada iglesia, en una determinada institución, seríamos otras personas. Y no nos podemos comprender a nosotros mismos fuera de estas relaciones sociales que nos constituyen. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que hacemos de nosotros mismos nuestra propia vida, sobre todo pensamos así en nuestra cultura occidental, cuando en realidad somos el producto de aquellas relaciones sociales en las que hemos nacido y en las que nos hemos criado. También, en no pocas ocasiones, descubrimos que estas relaciones se tuercen, se vuelven problemáticas, incluso en el seno de nuestras propias familias, o que representan a veces estas distorsiones en nuestras relaciones familiares o personales o sociales se convierten en intentos, consciente e inconscientemente, de hacernos dependientes de otras personas, de situaciones determinadas o de crisis vitales que no están resueltas. Y es que junto a estas relaciones, unas creativas y positivas y otras dependientes y negativas, se entreteje todo un sistema de emociones que a veces se convierte en una cárcel desde de la que nos cuesta salir, de las que no podemos salir. Las emociones se activan como una respuesta primaria, incluso mucho antes de que podamos racionalizar o pensar o explicar cómo respondemos a una determinada situación. Esas emociones primarias ya están en juego, porque son respuestas inmediatas a situaciones de peligro y de conflicto. Incluso antes de que podamos ponernos a pensar y a reflexionar, ya están nuestras emociones puestas en juego. Así que no es fácil. No es fácil mantener la distancia, no es fácil no mostrarte reactivamente cuando hay situaciones, personas, conflictos que nos causan daño, que producen en nosotros una reactividad inmediata. Detenernos, pararnos, sosegarnos frente a eso a veces es imposible. En esta parábola que Jesús cuenta, hay un rey que está ajustando cuenta con sus deudores. Quizás la cuenta de resultados, permítanseme la analogía o la actualización, es desfavorable y necesita fondos. Así que, bueno, ¿quién me debe dinero? Dice el rey. Y va llamando a esos deudores y en primer lugar llega uno de sus mayores deudores, quien tiene la deuda más grande. Pero ese deudor pues, está en una situación, ya que la deuda es enorme, no está en una posición de poder devolver la deuda contraída, así que legalmente hay una única solución, y es que el deudor pues, tiene que vender todas sus propiedades, y si con eso no es suficiente, debe vender a su propia familia como esclavos, y además debe venderse a sí mismo como esclavo. De esa forma podrá saldar la deuda.
Aunque claro, ya no tendrá deuda, pero habrá caído él y los suyos en una situación de esclavitud. Situación de esclavitud que no puede resolverse hasta que no se pueda comprar eh, esa libertad. Eh, Esa es la situación que nos producen las deudas. En una situación extrema, pues de esclavitud. Deudas económicas, pero también deudas personales. Muchas veces las relaciones personales, las relaciones sociales están mediadas por situaciones de deuda. Así que el que ya se ha convertido en esclavo suplica el perdón al rey, bajo la promesa de devolver la deuda. El rey, movido a misericordia, lo perdona y lo deja ir libremente. Encontramos en la segunda parte o en final de esta primera parte de la parábola, versículos 23 y 27 del 23 al 27 de este capítulo 18 de Mateo. Así que esta primera parte de la parábola nos ilustra la proposición inicial. Las deudas nos hacen esclavos de nuestros acreedores. Y solo el perdón puede liberarnos de la esclavitud. Estamos hablando de un perdón fácil de otorgar y que no tenga un coste. Todo lo contrario. Sin embargo, la parábola continúa. Y el deudor que está libre ya lleva a la cárcel, fijaos la paradoja, a otra persona que tenía con él una deuda infinitamente menor que la que le ha sido perdonada a él. Esa es la segunda parte de la parábola, los versículos 28 al 30 de este capítulo 18. En esa segunda parte vemos cómo alguien usa la deuda para crear no solo una relación de dependencia, sino una relación de dominio sobre otra persona. ¿Vale? No solamente debe algo, sino que por una deuda menor lleva a esta persona hasta la cárcel. En ausencia de perdón y de misericordia, la deuda establece una relación de dependencia, de sumisión y de esclavitud. De ahí que la única manera de salir de estas relaciones sea el perdón y la misericordia. No queda otra. Por todo ello, en las comunidades configuradas por la promesa del reino de Dios, deben construirse no por relaciones de dependencia y desigualdad, sino por las de perdón y restauración. Esto es muy importante. ¿Sobre qué base estamos construyendo nuestras comunidades de fe? ¿En qué tipo de comunidad debe convertirse el pueblo de Dios que anticipa con sus formas de vida esta realidad del reino de Dios? Obviamente, únicamente desde el perdón y la misericordia. Ahora bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que el perdón implica siempre enfrentar la causa de la deuda. Hay una situación, una causa que genera esa deuda, ¿no? Porque a menudo pensamos que el perdón significa, bueno, pues yo perdono porque ignoro la ofensa, ignoro la deuda que existe, la ignoro esa situación, ignoro ese problema, ignoro esa relación problemática y ya con eso estoy perdonando, creo que estoy perdonando. Que el perdón basta con mirar hacia otro lado o con actuar como si no se hubiera cometido dicha ofensa o contraído dicha deuda, ¿no? Bueno, con tal de ignorar esa situación, con ignorar aquella deuda contraída, aquella ofensa cometida, pues estoy perdonando. Pero es realmente el perdón necesita enfrentar la situación para que haya una restauración y para que haya una relación restaurada, es necesario enfrentar aquello que está causando ese daño. No vale con ignorarlo, no vale con olvidarlo, no vale con simplemente
actuar como si no existiera. El perdón tampoco implica, como hemos dicho, olvidar el motivo de la ofensa, o más todavía, que el perdón sea un paréntesis en el olvido, ¿vale? Yo pongo entre paréntesis esta situación, como si el olvido quedara entre paréntesis hasta que haya la oportunidad de devolver el daño causado y entonces aquel olvido que está puesto entre paréntesis, o aquel perdón, mejor dicho, puesto entre paréntesis, ahora es la oportunidad de cobrarnos la cuenta pendiente. Que eso se resume en aquella máxima de perdono, pero no olvido. Entonces, el perdón se pone entre ese paréntesis, ese olvido también, hasta que llega la oportunidad de cobrarse la cuenta. Todas estas son formas distorsionadas de perdón. El perdonar pero no olvidar, el hacer como si nada hubiera ocurrido, el mirar para otro lado, el no enfrentar la situación. Porque el perdón no es ni una venganza diferida, ni es un mirar hacia otro lado, ni es actuar como si nada hubiera ocurrido. El perdón implica enfrentar la causa de la ofensa. Y por eso en esta parte del Evangelio de Mateo, en este capítulo 18, encontramos cómo debería construirse el proceso de perdón y de sanación. El primer paso es confrontar a quien produce la ofensa o quien es origen de la deuda. Puede que haya una reacción positiva, ¿vale? Que efectivamente pues haya un reconocimiento y haya un perdón. Y por lo tanto la restauración sea posible. Que nos dice Mateo en el capítulo 18, versículo 15. Pero el Evangelio es muy realista, como la Biblia siempre es muy realista y no se esconde sobre situaciones ideales que siempre son automáticas y que van a solucionarse fácilmente, sino que a veces las situaciones se enquistan, los problemas permanecen, las cuestiones no se resuelven en una primera instancia donde podemos enfrentar a la persona, podemos hablar, podemos encontrar un acuerdo mutuo y una resolución y una restauración del problema. Así que hay situaciones en que esto no es suficiente y la situación se vuelve más problemática a pesar de que hayamos intentado resolverla. Así que hay que buscar la mediación de una o dos personas que sean capaces de intervenir creativamente y positivamente en dicha situación. Incluso con ello, incluso con esa asistencia, con esa mediación, puede que el resultado tampoco sea favorable al perdón y la misericordia, como sigue diciendo en el versículo 16 del capítulo 18 de Mateo. Así que, bueno, vamos a poner el conocimiento de la comunidad o de una parte importante de la comunidad que sea capaz de establecer esa mediación, pero de una forma más global, más comunitaria. Versículo 17 del capítulo 18. No estamos en esta parte del capítulo 18, efectivamente el capítulo 18, de que se nos cuente la parábola del siervo que no quiso perdonar. En muchos casos, estos pasos deberían ser suficientes. Pero las mismas palabras de Jesús, aquí en esta enseñanza, o en la parábola posterior, que es la que cuenta a continuación, nos muestra que a pesar de todos los esfuerzos, a veces la situación no se puede resolver en términos de perdón y de misericordia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación? En ese punto, probablemente ya nos encontramos en una red no solo de relaciones, que hoy las llamamos tóxicas, sino en un entramado de fuertes emociones que pueden llevarnos al agotamiento y a la bancarrota personal.
quizás nos hayamos encontrado. Los pastores a veces nos encontramos, quizás más frecuentemente de lo que nos gustaría, en situaciones de este tipo. Y a veces esto nos causa grandes dificultades. Nuestra pastoración incluso puede poner en riesgo nuestro ministerio, incluso nuestra vocación. Pero en general, todas las personas podrán verse reflejadas en una situación de este tipo. ¿Qué hacemos? Porque dejarnos llevar por esas emociones es fácil, ser presa de situaciones que nos llevan como un torbellino también. Así que hay que enfrentar una dura realidad, una realidad que no nos gustaría tener que enfrentar. Y es que hay personas, o situaciones también, pueden darse, que usan las deudas para crear condiciones de dependencia y esclavitud de otras personas hacia sí mismas, o incluso de la propia comunidad, del propio grupo de referencia. Puede ser un grupo familiar, puede ser una comunidad de fe, puede ser otro tipo de comunidad o grupo social, ¿no? Personas que usan a otras personas para generar situaciones de dependencia para su propio beneficio, o para llevar la razón, o para tener una establecerse en una situación de poder. Es que, desgraciadamente, nos encontramos con estas situaciones. Y es duro, no solamente de decir esto, sino también de asumirlo, ¿no? Sobre todo cuando esas situaciones se dan en comunidades de fe o en situaciones en grupos familiares, en las que las relaciones son muy intensas, son muy fuertes. En todo este pasaje, en este capítulo 18, vemos como desde el principio hay una persona, o hay personas que no tienen voluntad de acceder a la remisión de la deuda, porque la deuda se convierte en un mecanismo de control, de dependencia y de manipulación para que otros puedan hacer lo que uno quiera, lo que una determinada persona quiera. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de esta situación? Porque el perdón implica confianza. Si no confiamos en la otra persona, no podremos tener perdón. El rey de la parábola confía nuevamente en la palabra de aquella persona que promete devolver la deuda y que no tiene otra cosa más que la promesa que esa persona está estableciendo. Por lo tanto, el perdón requiere de una confianza. Así que cuando perdemos la confianza es muy difícil poder perdonar. El perdón también implica generosidad y misericordia, que la deuda que contraída era enorme. Así que debemos ser generosos también. Pero cuando perdemos la confianza, difícilmente podremos ser generosos. Hay una expresión de un teólogo que califica como ortodoxia generosa. A veces las ortodoxias, las pruebas de ortodoxia, se convierten en deudas enormes, imposibles de devolver. Así que es necesario una ortodoxia generosa. ¿Por qué no dar la opción también a los demás a equivocarse, a lo que nosotros pensamos que está equivocado? Quizás debamos ser generosos también en nuestra relación con las creencias o las posiciones de otras personas que a nuestro juicio estén equivocados. ¿Por qué no ser un poco más generosos en este punto también? Sin confianza, sin generosidad y sin misericordia no puede haber perdón y restauración en las relaciones. Llegamos a un punto en nuestras relaciones problemáticas que no podemos seguir perpetuando nuestra dependencia de quien nos ha hecho daño
o nos ha causado una ofensa, ni tampoco podemos permitir que otros usen daños o ofensas para hacernos dependientes de ellos. Hemos intentado todo. Y la situación sigue enquistada. Esto no la podemos, no podemos estirar indefinidamente, ni tampoco nos podemos hacer dependientes o acreedores de personas o situaciones en las que es imposible la restauración, porque se ha perdido la confianza, porque no hay generosidad, porque no hay misericordia, no hay voluntad de perdón. Así que no podemos hacernos dependientes indefinidamente de otros o de situaciones, ni tampoco permitir que otros usen esas deudas para despertar en nosotros emociones que nos atan, que nos esclavizan, que nos cargan y que no nos permiten crecer, dejarnos crecer en nuestra vida. Hay que llega un punto en el que hay que pararse y decir, poner un punto y final a la situación. Así que llega el momento de la separación, de cortar ese vínculo de dependencia que nos lastra y que no nos permite avanzar. Cuidado, el corte es en el vínculo de dependencia, ¿vale? Pero siempre tendremos que estar abiertos para una restauración y un perdón, siempre. Pero ese vínculo de dependencia hay que cortarlo. Tenemos que llegar a un punto de decir, seguir creciendo. No podemos estancarnos, no podemos siempre estar, que esa situación, esa persona, ese conflicto se convierta en un freno para poder crecer y madurar en la fe, ya sea individualmente, pero también como iglesia, o en el grupo familiar, o en aquella institución en la que nos podamos encontrar en un momento determinado. Llega el momento de cortar ese vínculo de dependencia que nos lastra, que no nos permite avanzar. Aquel tenlo por gentil y publicano, de versículo 17, Mateo 18. Tiene que ver con soltar las amarras que nos unen a una situación de falta de perdón y de misericordia. Tenemos un punto en que si no hay una voluntad, si no hay una generosidad, si no hay una confianza, hay que poner el punto final, o al menos el punto y aparte. Por supuesto que esto no es fácil, que las relaciones próximas están construidas sobre procesos emocionales que nos causan dolor, frustración, tristeza y muchas otras emociones que nos hacen daño. Incluso para la persona que quiere usar esa situación de deuda para no perdonar y para hacer a otros dependientes de sí mismo, también genera una esclavitud para sí mismo. Aquel que no quiso perdonar se hace el mismo acreedor de una especie de autocastigo, autotortura, porque se hace esclavo de sí mismo, de su incapacidad para perdonar, de su falta de misericordia y de su falta de generosidad, así como termina la parábola. En el versículo 34. No solo otros nos pueden esclavizar, cuidado, también podemos esclavizarnos a nosotros mismos por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de misericordia, por nuestra falta de generosidad, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otros. Esto no va solo de los otros, va de nosotros mismos. Cuidado, si todas esas cosas siempre las pensamos en clave de otros, nosotros no podemos esclavizar a nosotros mismos con nuestra incapacidad para perdonar, ya sea a otros o a nosotros mismos. Por supuesto, todos, gracias a Dios, encontramos el perdón en la cruz. Allí donde todos los vínculos con el poder del pecado han sido cortados y por tanto donde nuestros pecados son perdonados, donde el poder del pecado rompe su raíz, que es en la cruz,
porque ya el poder del pecado se le has dejado de su raíz. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero por eso mismo las comunidades del pueblo de Dios necesitan vivir del acuerdo, de la comunión. Por eso tenemos el acto central de la Santa Cena y del perdón. Porque el pueblo de Dios es lugar de la presencia de Dios. Seguimos a Jesús, el Mesías, ungido, el Señor, presencia de Dios encarnado en la creación. Y somos cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Eso es esa promesa de encarnar la presencia de Dios en el mundo. Por todo ello, ante la pregunta de Pedro sobre cuántas veces debemos perdonar, la respuesta de Jesús sea que no podemos poner nunca límites al perdón. Debemos poner límites al daño que nos causan situaciones o personas que se niegan al perdón. Pero el perdón la acción de perdonar siempre debe estar abierta como oportunidad. Como leemos en los versículos 21 y 22. El perdón es siempre un comenzar de nuevo. Es darnos la oportunidad de seguir creciendo en medio de las crisis más profundas que podamos experimentar en nuestras relaciones con los demás. A menudo las iglesias son sistemas familiares que están estancados o marchitados por la falta de perdón o por redes sociales, por redes personales que están enquistadas por emociones negativas. Así que necesitamos un tiempo de jubileo. Un tiempo de jubileo es necesario para toda comunidad. Como dice Levítico 25, versículos 54 al 55, en el año del jubileo quedará libre él junto con sus hijos, porque los hijos de Israel son mis siervos, son siervos míos, a quien yo saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, vuestro Dios. El pueblo de Dios es una comunidad de esclavos liberados. Y por lo tanto, solo podemos ser esa comunidad de esclavos liberados no solamente cuando recibimos el perdón de nuestro Dios, sino cuando sobre la base de ese perdón recibido también somos capaces de perdonar unos a otros y cuando también somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Por eso, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén.